Gracias por continuar con nosotros en Telediario. Como cada semana, me da gusto recibir a Nancy Telles, experta en antigüedades, que el día de hoy nos hablará acerca de libros antiguos. Y bueno, nos traes, Nancy, buenos días, unos libros impresionantes que datan de 1757 y 1768. Sí, bueno, es 1752, 1758 y 1782. O sea, todos son del siglo XVIII. Sí, claro. Entonces, como podemos ver, estamos hablando de más de 200 años. Este tipo de piezas tienen un valor por el estado de conservación. Todos los libros antiguos, como antiguamente así funcionaban las cosas, eran material orgánico. Entonces son propensos a deteriorarse, a maltratarse, ya sabes, llegan los bichitos porque es materia orgánica. Tiene que tener un cuidado especial al momento de querer conservar un libro que data de este tiempo. Sí, por ejemplo, en las bibliotecas o la gente que colecciona libros antiguos o documento antiguo, sí debe cuidar mucho lo que es la temperatura, que no sea ni muy húmeda ni muy fría, pero tampoco muy seco y muy caliente, porque esto nos lleva a reproducir microorganismos que con el tiempo van deteriorando las piezas. Y entonces si llega, es muy común porque las hojas venían de los árboles, que llegue la polilla y después de atacar a un libro se va al librero, y del librero se va al sillón, y del sillón se va a la mesa, y de la mesa a la cortina, y entonces ya se hizo una propagación en toda tu casa. Entonces eso es muy importante, controlar mucho la temperatura del ambiente donde se conservan los libros para evitar ese desarrollo de microorganismos. ¿A qué temperatura debemos nosotros de conservar estos libros? Mira, lo que sucede, por ejemplo, aquí en Torreón es que el clima es muy seco. Entonces somos muy dados a que prendemos el clima, que es aire lavado, aire frío y húmedo, y luego el cambio. Entonces eso nos ayuda aquí a que esos cambios bruscos no permitan el desarrollo del microorganismo. Que haya un nivel, ¿no? Sí, entonces como que no crea el ambiente por 24 horas de esa misma manera, pero si estamos en una oficina donde siempre está el aire prendido, porque es una biblioteca, por ejemplo, entonces ahí sí hay que cuidar que los libros estén con un vidrio, o sea, tras un mueble que más o menos les permita que no esté siempre frío. O también la luz del sol, ese también es otro daño que les puede provocar, que no estén cerca de una ventana donde continuamente les esté dando la luz del sol. El hecho de pensar de que data, por ejemplo, de 1757, uno de estos libros, me pone a pensar por todo lo que pasó, toda la historia que trae consigo este libro. ¿Cómo llegó a tus manos, Nancy? Bueno, estos libros llegaron a nuestras manos porque pasa algo muy curioso, ¿no? De repente, alguien, por alguna extraña razón, junta cierta cantidad de artículos y dice, ya tengo tantos que no sé qué hacer, algunos me los regalaron. Un día yo tenía en mi mesa del escritorio un libro y alguien lo vio y me dijo, ay, te voy a regalar uno que yo tengo, y así se fueron juntando las cosas, ¿no? Y llega un momento en que dices, ya no sé qué hacer, entonces sacas los que no quieres. Y llegan a nosotros muchos libros. En alguna ocasión tuvimos uno que me dijeron, no sé ni qué es, pero resultó que era un libro antiguo, pero era un libro de oraciones, es como un devocionario etíope. En Etiopía tienen una religión un poco diferente, sí creen en Dios, creen en Jesús, los santos, pero no es ni catolicismo ni cristianismo. Fíjate, Nancy, que hasta Pétalos de Rosa trae este libro. Sí. Imagínate, ¿a quién se le regalarían esta rosa? ¿Cuándo se la regalarían? Es impresionante, ¿no? Sí, en el caso de este ejemplar que tú tienes en tus manos, es un libro de tema religioso. Es muy común encontrar los libros de tema religioso, pero fue hecho ese libro dedicado a una dama de sociedad de aquella época, y seguramente esa dama a alguien se lo dio, y como que fue algo que siempre estuvo en temas relacionados con las sociedades femeninas, y alguna dama romántica por ahí guardó la flor, sí, que alguien le dio. ¿Cómo se llegan a cotizar en el mercado estos libros? Por ejemplo, este que tú tienes en tus manos, que es en un tamaño pequeño, que es media carta aproximadamente, tiene una pasta de cuero que no es el cuero que conocemos nosotros, sino que era como el pellejo del cerdo, lo que se utilizaba para empastarlo. Sí, y es la original, todo está en estado original. El sistema del encuadernado es un tipo de costura que se utilizaba desde la época de los egipcios, que ellos son los que empiezan a utilizar la escritura sobre el papiro, y de ahí se fue modificando, cada cultura inventaba según se siente como fresca, ¿no? La pasta. Sí, porque es totalmente orgánico todo. Entonces, ahorita está el clima fresco y húmedo,
y como que responde a las fibras naturales de la pieza. Y bueno, habrá quienes tal vez tengan uno de 1,600, 1,500, bueno, pues puede hacerlo llegar a tus manos, ¿no? Así es, nos lo pueden llevar, o a veces están escritos en latín o en otro idioma, claro, que no sabes ni qué es ni de qué se trata, ¿verdad? Nos lo pueden llevar, nosotros revisamos. Ese que tú tienes está en español, ese tiene un precio estimado de 1,500 pesos en el mercado porque ese es tomo único. Hay otros que eran una colección de 12 tomos, por decir la historia de México, en 12 tomos. Si están completos los 12 tomos, adquieren un valor más alto al ser un tomo nada más de la colección. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. ¿Tus líneas de contacto, Nancy? Estamos en Avenida Matamoros, número 60 Oriente, entre Degollado y Colón, Torreón Centro. Nuestro teléfono es 712-4747. Nos pueden buscar en Facebook en HQ Antiques en Colectibles o Twitter HQ Antiques. Ya regresamos, esto es El Café en Telediario. Ya volvemos.